Vamos a empezar esta historia un poco antes de 1900, finales del siglo XIX, cuando Leopold Fregoli, un artista italiano que ha triunfado en París, ha obtenido una fama enorme, internacional, con su innovador espectáculo en el cual aparece sobre el escenario cambiando de personaje, hace imitaciones, canta, hace monólogos, pero lo central de su espectáculo es la velocidad con que cambia de personaje, de vestuario. Tanto puede ser un militar, un obispo, un personaje histórico, un artista de moda, una cantante famosa, y aparece y desaparece un personaje detrás de otro a una velocidad rapidísima, se cambian bambalinas y vuelve a aparecer sin que ese cambio, ese lapso entre un personaje y el otro sea suficientemente largo para aburrir al espectador. Lo hace muy rápido, es un actor, es un cómico muy bueno y sabe cómo primero pulsar los temas importantes del momento, candentes, y además tratarlos con una comicidad hilariante. Se hace famosísimo y hace giras por todo el mundo, por toda Europa, por toda Norteamérica, Australia, recorre el mundo con su espectáculo. Hasta que en 1894 actúa en Barcelona. Yo puedo imaginarme cuando Fregoli en uno de sus papeles aparece en el escenario vestido de mujer. Puedo imaginarme los ojos como platos que se les pondrían aquellas mariconas, aquellas personas, aquellos que tenían que malvivir, que habían sido repudiados por la sociedad, que expulsados de la familia, malviviendo, de pronto ven un hombre vestido de mujer encima de un escenario recibiendo el aplauso del público. ¡Ah! Yo puedo ser como él, yo puedo ser igual, yo puedo obtener una forma digna de ganarme la vida. Soy artista y además obtengo que los demás me consideren algo válido, como alguien válido, me reconozcan con sus aplausos, bravo, bravo, qué bien lo haces. Y por la calle me saluden, me digan, qué guapa estabas con ese vestido de seda y brodados. De pronto han visto en Fregoli una forma de poder vivir dignamente. Y los escenarios se llenan de imitadores de Fregoli. No solo en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en toda España, en todo el mundo, en toda Europa, aparecen imitadores. Y reciben el nombre de transformistas, porque se hacen lo mismo que Fregoli, cambian de apariencia, de vestidos y se transforman en un otro personaje. Son los transformistas. A principios de siglo, el Paral·lel de Barcelona, esa arteria que va desde el puerto hasta la Plaza España, era el centro neurálgico del ocio, de la diversión barcelonesa. Estaba lleno de teatros, de cafés, de salas de espectáculos, de salas musicales, de bailes, de salas de zarzuela, de todo. Era el Broadway del sur de Europa. Ninguna otra ciudad portuaria, ni Génova ni Marsella, tenían una calle de ocio tan potente como Barcelona. Si
las clases populares, si querían divertirse, ya sabían dónde habían de ir, al Paralel. Era el lugar por antonomasia de ocio, de entretenimiento. Y allí actúan los transformistas. Barcelona se llena de transformistas. También les llamaban imitadores de estrellas. Y los había de todas clases. No solamente personas travestis o personas transgénero, sino también hombres y mujeres cis que encontraban en este tipo de espectáculo una forma de ganarse la vida. De entre los muchos que aparecen solo en Barcelona podemos citar Dercas, Amirkos, Larraells, Dorian, Narci, Davianot y muchos otros, pero quizás los que más reconocimiento, más éxito tuvieron fueron estos. Sin duda, la gran estrella fue Dercas. Y Mirko también tuvo un gran predicamento, pero Dercas fue quizá aquella con un grado de feminidad y una sensibilidad artística más acusada, más importante. Imitadores de estrellas. El nombre dice lo que hacían. Imitar a las estrellas del momento, a las completistas famosas de principios de siglo, como La Fornerina, como Celia Gámez, Imperio Argentina, Mistinguet o la gran estrella de Barcelona, Raquel Meller. En una revista satírica de aquella época, era una revista catalana, El B Negra, nos dicen que Dercas imita a todas las estrellas de la época, del momento, y que si algún día imita a un hombre, no le saldrá tan bien, seguramente porque su temperamento, su espíritu artístico y su sensibilidad femenina la conducían a hacer esos papeles y no a los de un personaje masculino, desde luego que no. Dercas era el hijo menor, el pequeño, de un juez de la audiencia y tenía un hermano mayor que era policía y a él su padre le había designado el destino de estudiar Derecho y convertirse en un abogado, quién sabe si algún día en un juez como él. Pero el joven Manuel no estaba por la labor, no tenía ninguna intención ni ninguna ganas de estudiar Derecho. Y a pesar de que se matricula y empieza a hacer algunos cursos, está más pendiente de actuar como suplente en una compañía de zarzuela primero y de dar el salto a continuación y crear el personaje de Dercas y empezar a hacer sus bolos en los escenarios del Paralel. Esto naturalmente llegará a oídos de su padre, que decide enmendar la situación y la amenaza con cortarle la asignación económica y le obliga a dejar los escenarios y centrarse en los estudios. Pero Manuel no está por la labor y decide marcharse. En Barcelona no va a poder actuar, así que coge el camino hacia París.
Su padre lo sabe, la familia lo sabe, intentan disuadirle y el día que se marcha, su hermano, el policía, está vigilando en la puerta de la estación de Francia donde salen los trenes hacia París, vigilando para impedir que marche. La leyenda dice que despista a su hermano pasando por delante de sus narices vestido de mujer. El asunto es que consigue llegar a París y allí realmente triunfa como estrella del transformismo con notable éxito, y eso le permite hacer una gira, ir a Londres, Berlín. En Berlín gana un concurso de belleza, Miss Berlín o algo así, y se monta el gran escándalo cuando se enteran que la ganadora se llama Manuel. Bueno, a la muerte de su padre vuelve a Barcelona y ya libremente se dedica al mundo de la farándula y del espectáculo. Otra de las grandes estrellas fue, sin duda alguna, la Vialor, trabajadora incansable junto con su sobrina Adelita. Quizá su principal característica, por lo que destaca, es de que hizo una gira por Sudamérica, desde México hasta Buenos Aires, pasando por Brasil y Paraguay, donde al entrar en contacto con las compañías de vodevil norteamericanas, copió de ellas ese concepto de espectáculo unitario, donde se integraban alrededor de un leitmotiv, la música, la escenografía, las actuaciones, los diálogos, los monólogos, todo formaba un conjunto, y esa idea la copió para sus espectáculos y la trajo a Barcelona. Y esto fue una novedad muy destacada en su época, de un espectáculo realizado de forma unitaria, con un eje central alrededor del cual giraban todos los elementos del show. Y trabajó muchísimo. Se puede seguir toda su trayectoria a través de los recortes de prensa que encontramos en las hemerotecas, informando del día a día de dónde actuaba y qué canciones cantaba, y yo particularmente le tengo un gran cariño. A finales de la década de los años 20 nos tropezamos con un personaje singular, del cual realmente sabemos muy poco. De él nos ha quedado simplemente algunas fotografías en diferentes semanarios o periódicos de la época. La leyenda le da por nombre de Luis de Serracant, Luiset para los amigos, y que de él se dice que era hijo de una familia benestante, burguesa. Sí, él fue abogado, y además abogado laboralista, en una época donde los conflictos entre la patronal y los sindicatos no se resolvían en un juzgado, sino más bien a tiros por las calles. Había que ser valiente para defender a los encausados de la central del sindicato obrero, la CNT, porque no se trataba de llegar a un laudo sobre las condiciones de trabajo, sino más bien evitar que fueran a la cárcel. Si por el día era un abogado, por las noches
era flor de otoño. Aunque eso es lo que dice la leyenda, más bien parece ser que en realidad fue un confidente de la policía. Y mientras tanto, ¿qué sucede en Europa? Pues yo destacaría que a principios de siglo el doctor Magnus Hirschfeld funda el Instituto para Estudios de la Sexualidad. Hirschfeld es homosexual y considera que lo suyo no es una enfermedad. Hace campaña contra las leyes homofóbicas alemanas y agrupa a su alrededor a una docena de médicos, psicólogos, psiquiatras que empiezan a estudiar de una manera no patologizante tanto la sexualidad como el travestismo y la transexualidad, palabras que él acuña. Pero también en su instituto es un lugar de acogida, un espacio seguro para aquellas personas que necesitan poder expresarse según el género que sienten. Y en esa foto podemos ver esas tres señoritas acompañadas de ese señorito que en la calle, frente a la puerta principal del instituto, recordad esa puerta porque la volveremos a ver más adelante, están dispuestas a salir a pasear un rato. Mientras tanto, en Barcelona, como en toda Europa, con la llegada de los años 20 y tras finalizar los horrores de la Primera Guerra Mundial, la gente quiere divertirse. Y un fotógrafo profesional, un fotógrafo de prensa, Gabriel Casas Galobarde, realiza una serie de fotografías recogiendo el ambiente nocturno de los fines de semana barceloneses. Y entre sus muchas fotografías no es infrecuente ver grupos de gente, grupos de amigos que salen de fiesta por la noche, en los cuales alguna de esas personas está travestida. La prensa en ocasiones recoge noticias con un tono sensacionalista sobre delitos que se ocasionan en la ciudad, donde alguno de los implicados es una travesti. Por ejemplo, la francisquita, que fue detenida por formar parte de una banda que se dedicaba al tráfico de cocaína, o la africana, que por haberle mordido la pierna a un policía mientras la detenía. Quizá destacaría esta otra noticia en que uno de los ladrones que se descolgaron hasta una vivienda para robar iba vestido de mujer. No creo que fuera un disfraz ir a robar, bajar por una cuerda hasta saltar de un patio a otro para ir a robar. Yo no creo que eso se haga disfrazada, sino si vas vestida de mujer, quizás sea porque vistes siempre de mujer. O esta otra noticia en que un joven obrero albañil denunció que unas señoritas elegantemente vestidas le habían invitado a subir a su coche con la intención de robarla. Noticias que, aunque tristes, demuestran la existencia de gente viviendo como quiere en Barcelona.